habíamos quedado en que las respuestas o las soluciones a las... Coméntenme si no escuchan. Bien. Habíamos quedado que las soluciones no convenía seguir achicando la malla cuando los resultados no tenían mucho cambio. Es decir, supongamos que en esta malla el resultado nos daba 20 milímetros de deformación ante una carga vertical. En esta malla nos da 19,9, significa que no tiene sentido irnos de esta malla a esta malla. Fíjense que vamos a un 6% de tamaño de elemento y acá nos vamos a un 1,5, por lo tanto hablamos de que debemos tener mínimo 4 veces más de elemento, mínimo 4 veces más de tiempo de cálculo. Bien. Entonces, es importante que la malla finalicemos o paremos de achicar la malla cuando no tenemos resultados significativos. O, por otro lado, en ciertos lugares dejamos malla grande y en otros lugares aplicamos control de malla o la función control de malla mucho más chica. Ustedes están viendo el apunte, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, haciendo algunos resúmenes, tienen que ser geometrías rectangulares o triángulos, prismáticos, y bueno, acá viene un poco de la teoría o lo que le decía que, a ver, cuanto más chica es la pieza y más compleja es la figura que se aleja, obviamente un polígono de más de 3 lados es mucho más exacto que uno de 3. Simplemente lo que nos vamos viendo es que cuanto más exacto nos vayamos, la ecuación que rige esa pieza va a ser mucho más grande o de un grado superior, y obviamente la resolución es mucho más compleja y mucho más lenta. Entonces, bueno, la idea es llegar a un equilibrio siempre de... Esto estamos hablando de lo que sea en la teoría. Nosotros en SolidWorks vamos a aplicar es decir, se aplica todo, pero lo vamos a hacer muy de forma práctica. Yo he hecho de forma manual con Beatriz y la verdad es bastante más tedioso. Acá viene un concepto un poco que me queda de lo que en su momento cuando cursamos con Gerardo Bertoluso, nunca me voy a olvidar que para resolver integrales de forma práctica, la única forma segura o la única forma para aprender y quedarnos tranquilos y ser rápidos es para resolver integrales rápido, hay que resolver 1000 integrales. La 1001, quédense tranquilos que le va a salir mucho más rápida que la número 1 y ahí se pueden dar cuenta que saben resolver integrales. Y acá es exactamente lo mismo. Para hacer una buena malla hay que hacer varias mallas e ir probando. No hay otra. O dicho de otra forma, experiencia. Horas. Fíjense que dice, este conocimiento se adquiere equivocándose 1000 veces para que la 1001 va. Bueno, acá es no iba, hola. Fíjense un poco que lo que vamos a hablar ahora es el ratio. El ratio es la llamada la relación. Fíjense que esto es un ratio bueno, ¿tá? Un ratio cuando hablamos, fíjense que la teoría nos decía que tenían que ser equiláteros, y acá justamente lo que estamos mostrando es que son equiláteros. Acá el ratio no es tan bueno, ¿bien? O es malo de alguna forma. Entonces, de alguna forma nos hace que tengamos muchos elementos o que no nos adaptemos o que quedemos afuera de la pieza. Bueno, un poco lo que yo les dije en forma de el concepto, para que de alguna forma decir que está bien definida, es que nunca se debe pasar las fronteras, si se quiere, ¿no? Si bien veamos que acá tenemos una línea, no tiene ningún sentido acá agregar más puntos, una frontera acá, porque no tiene ninguna división. Sí tiene sentido, bien, agregarle
puntos, más puntos alrededor. La realidad es que por ahí esta figura no es del todo la mejor para esquematizar eso, pero bueno, podemos decir que una lo representa bien y el otro lo representa mal, pero no queda del todo claro esta imagen, después la voy a mejorar. Sigamos. Otro dato importante es, a ver, vamos a meternos un poco en lo que es el cálculo. ¿Cuál es el problema de esto? Es los tiempos. En nuestro caso va a ser solamente tiempo de PC, nada más. Pero cuando era manual era bastante más importante que el tiempo de PC. Entonces, una de las cosas que era importante o que se hacía en su momento es hacer análisis simétricos. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer un análisis completo de toda esta pieza, cuando en realidad al ser simétrica podemos analizar la mitad y proyectar los resultados hacia la otra pieza, siempre y cuando obviamente el comportamiento sea simétrico, ¿no? Hasta acá, ¿qué dudas tienen, chicos? Me interesaría un poco si algo es muy teórico, si bien no tenemos muchas fórmulas, son conceptos, pero me gustaría que me comenten si tienen alguna duda en general, si ahora les surge algo, para luego pasar ya un poco a lo que sea el problema puntual que queremos resolver. Lo único que yo tendría es, no me quedó bien claro cómo sería eso de la frontera. Bien. O sea, no entiendo la imagen, digamos. Por eso ahora les busco otra imagen y lo vemos. Acá tengo una imagen. Bueno. Acá. Y lo que vamos a mostrar es un poco lo que yo les decía recién, que esas imágenes no están del todo claras y no tienen el concepto bien aplicado. Fíjense, a ver, acá tenemos justamente una malla y acá tenemos otra malla. Y fijémonos y vamos a ver si podemos compartir la pantalla ahí. Ahí estamos. Ahí está. Fíjense que, a ver, es lo que yo le decía, que esto está, de alguna forma, no se entiende en el apunte y está mal. A ver, esta malla está bien formada. A ver si la podemos agrandar un poco más. Ahí está, ahí la agrandamos bastante. Fíjense que acá lo que claramente hay que hacer, o sea, el apunte invertirlo, bien, podemos decir que también es un poco confuso porque decimos que, a ver, no está claro. A ver, esto acá debería decir, acá tiene que decir la palabra bien y acá la palabra mal. Eso les aclara un poco porque es así la realidad y por ahí no sé si me expliqué yo. A ver, esta parte del apunte está al revés, está invertido. Lo tengo que corregir. Esa es la realidad de por qué por ahí no se entiende. Miren, esta malla está bien planteada. O sea, si nos fijamos acá, compartimos cosas, es decir, vemos que un triángulo continúa, pero tiene un punto el cual en la superficie S pasa a ser otra pieza u otro elemento. Justamente lo que hay que hacer en realidad es
no mezclar, porque si no es como que no estamos analizando la frontera, no estamos analizando el cambio. Sino, el concepto es exactamente lo mismo de el orificio. Si nosotros, acá en realidad está mal el apunte, hay que darlo vuelta, si nosotros, miren, vamos a hacer así, a ver si con esto les queda claro, si nosotros, de alguna forma, esto acá tiene que decir mal, y acá bien. Disculpen la desprolijidad, pero es más o menos así. O sea, acá lo que pasa es que en la frontera está bien que pueda pasar así, pero acá tendría que tener un punto, como hace acá. ¿Bien? ¿Por qué? O bien generar otro triángulo acá, así. Porque justamente si acá hay una frontera, algo está pasando. O sea, y si no le hacemos malla acá, no lo vamos a estar analizando. Entonces, necesariamente tenemos que estar controlando esa malla o analizándola en ese punto. ¿Respondí la duda, chicos? Sí, sí. Sí, creo que ahora sí. Perfecto. Ah, sí, ahora sí, porque no me cerraba bien porque esta estaba bien y la otra mal y no entendía la O sea, imagen, digamos. justamente está mal el apunte. O sea, donde dice mal tiene que ir bien, por eso por ahí lo volví a aclarar y volví a también gracias por la consulta, porque está exactamente al revés. Y si no, si yo les digo lo contrario, no cumplo con el concepto que les expliqué del orificio. A ver, si yo acá tengo un orificio, acá en el medio, y no hago nada, lo dejo, lo paso por alto, no lo estoy analizando. Excepto que yo lo quiera obviar. Ya vamos a analizar eso. Miren, ¿qué pasa? Esto también está bueno que lo sepan, que también lo vamos a aplicar ahora en el ejemplo que vamos a dar. Yo tengo esta pieza, ¿bien? Y tengo un orificio acá, pero ese orificio no lo quiero analizar, justamente quiero obviarlo. Como estoy aplicando el control de malla así, justamente el análisis no lo va a ver. Ahora, si tengo un orificio así, sí lo va a ver. Y lo mismo, es lo que yo le decía, si yo no aplico una malla acá alrededor, así, y lo mismo acá, no sé si es hueco, si va para abajo, una cosa así, no lo voy a estar viendo el orificio y no voy a poder analizar. Por eso que normalmente todas las figuras, fíjense que lo que va haciendo es controlar la malla alrededor del lugar y cuando hay un quiebre, como que la malla va acompañando esos quiebres, es decir, cuando hay un cambio de frontera, algo que hacer en esa frontera. No nos podemos pasar de la frontera. Esto sería el mismo concepto de pasarnos y quedar afuera de la pieza. Todo lo que queda afuera no está bien analizado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, hasta acá terminamos un poco con lo que sea introducción, con la teoría necesaria para aprender o para aplicar en SolidWorks. Si les parece, para no entrar en el caso práctico, que lo vamos a ver en la próxima clase, no sé cuándo Daniel va a recomponerse, si no lo veremos en la próxima clase que podamos, pero no lo quiero pasar ahora porque no lo vamos a terminar, vamos a dar hasta que termine la clase ahora, que deben ser media hora más, 20 minutos más, pero como no lo vamos a terminar, no quiero, pero sí les voy a mostrar un poco la parte de SolidWorks, voy a compartir, hacer algo de la parte de malla y que vean cómo aplicar un poco todo lo que vimos hasta recién, cómo llevarlo al software. Si no les muestro esta parte, como que van a quedar con la teoría y es todo muy linda, pero si no tenemos la práctica, no lo vemos en el software, no tiene sentido. Ahí están viendo SolidWorks. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pieza cualquiera.
Bueno, dibujamos una pieza cualquiera, un suplemento, un espesor, puede ser algo de esto, y ya creo que ustedes lo saben, pero nos vamos a la parte de complemento de SolidWorks, Flow, ¿dónde estamos? Plastic, Can, Flow, análisis. Complemento de SolidWorks. Dentro del complemento de SolidWorks aplicamos la parte de SolidWorks Simulation. Una vez que lo aplicamos, nos va a aparecer un menú más. Ahí nos apareció la parte de simulación. En principio vamos a hacer un análisis clásico, bien estático, simple. Después vamos a entrar en detalle un poco en cómo aplicar estos esfuerzos y demás. Ahora vamos a ver a la parte de control de malla. Después ya tenemos un apunte de cómo aplicar esfuerzos. Vamos a decir que vamos a aplicar un material. Esto se ve en el segundo apunte. Vamos a aplicar un material, un 1010, un clásico material de acero 1010. Vamos a decir que va a tener una sujeción fija, que va a ser esta cara. Geometría fija, esa cara. Aceptamos. Que va a tener una carga externa, que va a ser una torsión en esta cara, en el sistema internacional de 100 Nm. Tenemos que dibujarle una referencia. A ver si me toma esa. Ahí está. En ese sentido. Y lo único que hacemos ahora es ejecutar el estudio. Esperamos un ratito. SolidWorks trabaja y nos tira algunos resultados. Ya después también los vamos a aprender a mejorar. Yo acá le voy a cambiar algunas cosas para que se vean mejores. Opciones de gráfico, notación flotante, deformaciones, desplazamientos. Los desplazamientos los estoy viendo en milímetros, pero poné a la -2. Yo lo quiero ver en milímetros directamente. Dice qué esfuerzo apliqué, creo que fueron bastante grandes los esfuerzos que apliqué. Opciones de gráfico, notación flotante me cambia, bueno, de notación científica flotante. Acá tenemos las deformaciones. Habría que ver qué proporción, qué pieza, qué tamaño queda la pieza, pero la deformación no es tan grande. Es un giro que habría que ver, a ver. Bueno, lo que está haciendo obviamente es agrandándose o achicándose justamente por una cuestión de compresión. Torsión, compresión por torsión. Pero lo que me interesa que veamos acá principalmente es esto, la malla, que es lo que estamos analizando ahora. Hacemos botón derecho y lo que decimos es mostrar malla. ¿Ven? Acá lo que nosotros tenemos bien es la malla y nos está mostrando. Y después, a ver, podemos analizar, fíjense que vemos el tamaño, vemos si está bien, un poco la teoría, que vemos si se aplica bien la dimensión, si es grande, si es chico. Y la otra parte importante es botón derecho y ver detalles. En los detalles de la malla vemos la parte técnica. Bueno, te dice que es un análisis estático, una malla sólida, estándar, y que te dice que el tamaño del elemento, esta es la parte más importante, tiene 6,6 milímetros, con una tolerancia de 0,3. Bien. Elementos cuadráticos. La cantidad total de nodos es 12.440. La cantidad total de elementos es 7.000. Y
Bueno, el coeficiente de aspecto, largo, alto, debe ser del elemento, es de 433. El aspecto entre uno y el otro, bueno, 900, 99,5% y demás, pero lo que más me interesa a mí es la cantidad de puntos, la cantidad de nodos, perdón, de elementos y el cociente, el aspecto máximo largo alto. Fíjense que lo que nosotros podemos hacer acá es botón derecho. Fíjense que nosotros cuando hicimos la malla, directamente me creó la malla de forma automática. Bien, nosotros no hicimos nada. Pero si nosotros hubiésemos empezado podríamos haberla creado nosotros, es decir, nosotros tranquilamente podríamos habernos venido acá a malla, botón derecho, asesor de mallas, y acá se puede ir viendo cuándo ejecutar el control de la malla y demás. Y si no, acá a crear malla, aceptar, te dice que obviamente cuando uno va a cambiar la malla, si cambia la malla, te cambia el estudio. Ese fue el error que me largó, por lo tanto al cambiar el estudio perdemos los datos. Acá es algo muy práctico, fíjense que vos decís, bueno, la hago más fina, la hago más gruesa y listo, y ya directamente termina, pero yo lo que me interesa que veamos es esta parte. Acá ven donde vemos que justamente tenemos el tamaño de la malla, que si nosotros achicamos o agrandamos acá, ¿ven cómo cambia? A ver, esto es muy práctico, este dial de alguna forma, pero ni sabemos casi qué estamos haciendo. Aparte decimos, bueno, esta pieza, a ver qué tamaño tiene esta pieza. Salimos de la malla, vamos a la pieza, vamos a medir. Bueno, esta pieza tiene un diámetro de 93 milímetros, por lo tanto proporcional esto deben ser unos 30-40, por lo tanto una malla de 6 milímetros, como dice ahí, es totalmente aceptable. Bien. Bueno, acá que dice, si se vuelve a mallar, se eliminarán los resultados anteriores porque obviamente eliminamos la malla anterior. Entonces le decimos que sí, restablecemos parámetros y le decimos, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a más gruesa. Le damos a aceptar. Hizo el cálculo. Fíjense qué tiempo le llevó terminar la malla. ¿Se dieron cuenta? Vamos ahora de nuevo. Crear malla. Vamos a hacerla súper fina. Estamos en 13 milímetros. Nos vamos a 3 milímetros. Acuérdense que antes con 6 milímetros aproximadamente teníamos 12.000 nodos. Vamos a crear la malla. Fíjense, está trabajando. Ya terminó y ya la creó. Ahora vamos a ver el detalle. ¿Cuántos nodos tenemos? 54.000 nodos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a cambiar la malla. Vamos a hacer que sea de 1 milímetro ahora. Aceptamos. Fíjense ahora el tiempo que le va a tardar crear esta malla. Y solamente achicamos 6 veces la malla. Todavía está trabajando. Claramente le va a llevar bastante más tiempo. Bien. Yo le dije 6 veces más. Probablemente sea más de 6 veces más. Bien. Y justamente es un poco lo que les decía. A ver, SolidWorks, si bien es bastante automático y ya te calcula de forma automática cuál es el elemento que más se adapta a tu malla, fijémonos claramente de que bueno, recién va al 32%, iban 50 segundos, cuando antes demoraba 2 o 3 segundos. Creo que lo voy a tener que cancelar. Y veamos acá que con un elemento de 6 milímetros ya alcanzaba, y yo a mi criterio creo que también alcanzaba, porque teníamos 90 milímetros de diámetro, el interno era de 10, 12, iba a andar bastante bien
tal vez un poco al límite superior, pero bueno, SolidWorks siempre lo que hace es optimizar los recursos de la PC. Luego, si uno quiere hacerlo más chico, puede. Hasta acá más o menos se entendió, vimos cómo crear una malla, eso les fue claro, ¿tiene alguna duda? ¿Fui muy rápido en alguna parte? No, se entendió. Fíjense cuántos nodos tenemos ahora. 1.891.389, cuando antes dijimos que estábamos en 12.000. Entonces, fíjense que hay momentos en los cuales no tiene sentido aplicar una malla excesivamente grande. Después podemos ver que tenemos un montón de cosas para hacer. Vamos a agrandar la malla porque si no me va a llevar mucho tiempo, pero malla curva, bien, entonces obviamente tenemos más parámetros, cuántos lados queremos. Tenemos para hacer una malla basada en curvatura combinada, más todavía de datos. Y si no tenemos avanzado, bien, cantidad de puntos jacobianos, malla con claridad de borrador. Bueno, vamos a ver este caso acá. Vamos a decirle que cree una malla basada en curvatura. Vamos a hacerla un poco gruesa, de 6 milímetros, o la medida que va, y dejamos que cree la malla para ver, que veamos la diferencia. Fíjense que creó malla en torno a cómo es la figura. ¿Ven? Vamos a cambiarla ahora, para que vean el cambio. Acá por ahí podemos ver, o acá adentro, que tomó distintas figuras, pero a ver, no se llega a ver bien. La cantidad de elementos, no. Vamos a acá. ¿Ven? ¿Ven cómo cambió acá adentro sin cambiar absolutamente nada? ¿Ven acá cómo es ahora? O sea, y vamos a cambiarla de nuevo en base a lo que sea la curvatura propia de la pieza. Y me faltó tocar la cantidad de elementos. Ahí ven. ¿Ven? Que acá afuera quedó parecida, pero acá adentro se achicó bastante, justamente porque necesita adaptarse más al cilindro. Y afuera no le hace falta tanto. Es más, vamos a ver ahora sí en esta imagen. Vamos a volver a hacer una malla y le voy a dar la orden de que sea con menos, o sea, con elementos de menos caras. Ya está por terminar la reunión. ¿Ven cómo cambia acá adentro y afuera no cambia casi nada? Que adentro tiene elementos más grandes y afuera casi que son los mismos. Porque acá afuera no le hace falta porque es una figura grande, pero acá adentro que es chico sí. Este orificio se comporta de alguna forma como bueno, justamente como un orificio, a ver, como un agujero acá, entonces obviamente al ser una pieza más chica necesitas más elementos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Vamos a llegar hasta acá justamente porque, bueno, se está por terminar la clase y porque tenemos que, de alguna forma tenemos que avanzar en el ejercicio y, bueno, nos va a llevar bastante más de 80 minutos. Si no hay dudas, dejamos por acá, toma asistencia. Creo que está bastante bien ahí. Bueno, voy a empezar a anotar quién estamos. Rodrigo Nievas, presente. Presente. Luciano, yo voy a nombrar en realidad los que veo
no tengo el listado, voy a nombrar los que están en la clase y aseguro que estén detrás. Luciano Renzi. Sí, presente, profe. Leandro Carignano. Presente. Leandro Gutiérrez. Esperen que acá está la grabación.